Bien, quiero pedirle el favor que se prepare, que se alisten. Continuamos con nuestro seminario. Y qué bueno es el Señor que nos permite adorar, nos permite cantar y ahora nos permite seguir nutriéndonos con su palabra. Entonces, Señor, gracias porque has sido muy bueno, tan bueno que nos has permitido adorar juntos, cantar juntos. Y ahora nos permites seguir estudiando la Escritura juntos. Sigue, Señor, abriendo nuestras mentes. Y en medio de esta hora, Señor, que se nos viene, ayúdanos a estar aún más despierto, con más fuerza, Señor, después de este rico almuerzo. En nombre de Jesús. Amén. Sí, Padre, tú conoces nuestra debilidad humana, Señor. Es complicado a veces después del almuerzo, cuando está haciendo calor. Y, Señor, confesamos lo que tú dijiste, que puede que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, Señor, necesitamos una gracia especial para seguir con nuestra atención puesta en tu palabra y las cosas tuyas, Señor, en esta tarde. Por favor, ayúdanos. Ayúdame a mí a hablar bien, a las demás personas a poder escuchar, captar, formular preguntas sabias que edifican a tu pueblo, Señor, y ayúdanos todos juntos a llegar a saber y conocer más y más a ti, saber de tu palabra y conocer más a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a tratar los evangelios y hechos juntos porque son los 4 libros del Nuevo Testamento que son narrativo, histórico. No hay temas nuevos, no se puede ver esto mucho, pero yo voy diciendo lo importante. No hay temas nuevos en el Nuevo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento ya puso el fundamento y los temas que vamos a seguir descubriendo a través del Nuevo Testamento. La única cosa nueva que tengo anotado acá, que no puede ver bien probablemente, es buscar a Dios es igual a seguir al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que terminamos el libro de Crónicas destacando o mencionando que el libro de Crónicas va más allá de esa fórmula sencilla de que la obediencia atrae bendición y la desobediencia atrae maldición, a la idea de buscar a Dios, que es una actitud de andar en la presencia de Dios y depender de Él para todo asunto de la vida. En el Nuevo Testamento no utiliza esa frase buscar a Dios, sino utiliza la frase seguir al Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar cuando llegamos a Pablo y los otros libros, en vez de decir seguir a Jesús, dice estar en Cristo. Entonces vamos a ver que estas son ideas equivalentes: buscar a Dios, seguir a Jesús y estar en Cristo. El evangelio que presenta a Dios como el creador es el evangelio de Juan, porque Juan presenta a Cristo como el Logos. Eso era un término en el idioma griego que significaba el que daba origen a todo. Tenía muchos significados, pero el significado que indica el Evangelio de Juan, donde dice en el comienzo era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios, eso era el ser que da origen a todas las demás cosas. Entonces Juan presenta al Señor Jesucristo como el Creador. Se refiere a Jesús como la luz de este mundo. Y cuando dice a lo suyo vino, está destacando otra vez y en otra manera esa idea de que Jesús es el Creador. Vino a lo suyo. Eso le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Y puede comparar el Salmo 24.1, donde dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Luego, en Juan 1.14 dice que y el Señor Jesucristo, el Logos, vino y habitó entre nosotros. Y la palabra que uso para habitar es la palabra griega que quiere decir tabernáculo, que es un sustantivo, pero Juan lo cambió a un verbo y lo usó acá y en otros lugares. También en primera de Juan lo usó. Sería como si dijéramos en español, y el tabernáculo
entre nosotros. O sea que habla de la presencia de Dios mismo con nosotros. Y eso capta el Evangelio según Mateo cuando se refiere al Señor Jesucristo como Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego en Juan 2:21, el Señor Jesucristo aclara que el templo de Dios ahora es Él. Si quieren podemos buscar Juan 2:21 porque es un pasaje interesante. Juan 2:21. Bueno, debemos leer 19, 20 y 21 para tener allá el contexto. 19. Sí, Juan 2, 19 a 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Sí, entonces ahí Jesús está declarando: yo soy el templo. Yo soy el lugar donde se puede encontrarse con Dios. Anteriormente era el templo físico, porque Dios estableció esa idea del templo y del tabernáculo, pero Jesús estaba diciendo: ya está obsoleto el templo, porque ya ha venido la persona a quien el templo indicaba. Sí. Colosenses capta eso también, cuando habla de que las cosas anteriores eran como una sombra. Pues una sombra da alguna información acerca de lo que se acerca. O sea que cuando uno mira a su sombra tiene algo de semejanza a uno. Y las cosas del Antiguo Testamento eran como sombras que indicaban la verdad acerca del Señor Jesucristo. Cada uno en su manera apuntaba al Señor Jesucristo. Pero ya que llegó el Señor Jesucristo, ya no hay más necesidad de templo, no hay más necesidad de los rituales, de los sacrificios, porque ya llegó el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cuanto a conocer a Dios, lo que era distante en el Antiguo Testamento ahora es directo y cercano en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Antes Dios, por cercano que podía estar a través de su gloria habitando en el templo, ahora el Señor Jesucristo, Dios mismo, vino y habitó en un cuerpo humano, vivió entre nosotros, y cuando formó su iglesia, la presencia de Dios mismo está entre nosotros. Cuando se fue al cielo, mandó el Espíritu Santo para que habitara en nosotros. La identidad total de Jesús y Dios está demostrado en varios citas de Juan. Ya son Juan 10:30, 14:9 y 17:21 y 22. El más explícito es ese último, Juan 17:21 y 22. En mi versión dice, estoy en Hechos. Juan 17:21 y 22. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo los he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así dando a entender que Jesús y el Padre son idénticos en su esencia, en su ser esencial. Cuanto a obediencia y desobediencia, en el Antiguo Testamento la ley tenía que ver mayormente con cosas externas. Por ejemplo, no cometer adulterio. En el Nuevo Testamento, con cosas internas, no mirar a una mujer para codiciar. ¿Sí? Entonces, antes era lavamiento de las manos y ciertos rituales que tenía que hacer. Ahora es la pureza del corazón, estar moralmente recto. Jesús cumplió a la perfección la ley y estamos en él. ¿Se acuerda que yo hablé anoche cuando indicaba la cruz acá abajo? Que era la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Sin la vida de Jesús, su muerte no hubiera tenido el mismo significado, sino como un verdadero ser humano. Él se hizo hombre en todo, y fue tentado en todo, igual como nosotros. Y fue esa vida de rectitud, de perfección, de pureza, cumpliendo a pie de la letra de la ley, viviendo en dependencia y sometimiento total al Padre, que permitió que su muerte fuera por nosotros. Porque
el paga del pecado es la muerte. Jesús, como no pecó, no tenía que morir. Así que su muerte fue voluntaria. No es que se murió, sino que se entregó la vida. Y eso para nosotros. Y ahora que Él ha obedecido, nuestra relación con Dios no depende de nuestra obediencia, sino de la obediencia de Jesús. No dependemos ya más de nosotros, sino de lo que Él hizo. Y pues podemos obedecer porque estamos en Él y es a través del poder de Él que nosotros podemos vivir una vida caracterizada de obediencia, aunque no es perfecta, pero su característica ya es de obediencia y no de pecador. Yo leo un libro que me gusta mucho, como él habla, el Neil Anderson, sus libros acerca de estar a libertad de ser esclavos del pecado. No me acuerdo los títulos exactos, pero él habla diciendo que el rótulo que todos teníamos era pecador, pero el rótulo que tenemos ahora es hijo de Dios. Todavía pecamos de vez en cuando, pero no somos de costumbre y de característica normal, común y corriente. No somos pecadores, sino que al pecar nos da pena y confesamos nuestro pecado a Dios y arrepentimos de nuestro pecado y tratamos de apartar de él. La persona que es pecador sigue en el pecado como nada y hasta algunos sienten orgullo de las cosas malas que hacen, ¿no? Entonces, en cuanto a obediencia y desobediencia, todavía Dios exige una obediencia activa. ¿De acuerdo? Que es mucho más de solo evitar ciertas palabras y ciertas acciones. Juan 13:34, un nuevo mandamiento os he dado, que os améis los unos a otros como yo os he amado. Mateo 28, y hacer discípulos de todas las naciones. Lucas 6:40, dar ejemplo con nuestras vidas. Y Mateo 18 y Juan 17, vivir en unidad. O sea que la obediencia que nos exige es una obediencia activa, no solo pasiva. En cuanto a bendición y maldición, en el Antiguo Testamento la mayoría de las bendiciones tenían un carácter físico. Ya hablamos de eso. Tierra, descendiente, cosechas, vacas, etc. Las bienaventuranzas en el Nuevo Testamento muestran que todo eso ha cambiado. Podemos leer algunos en Mateo 5, 3 a 12. Sé que todos están muy familiarizados con eso, pero es interesante volver a leer eso a la luz de las bendiciones de que hablaba el Antiguo Testamento. 5, 3 a 12. 3 a 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, que de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mismos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, entonces podemos ver que todo está vuelto patas arriba, por decirlo de esa manera, porque antes era la señal de que usted estaba bienaventurado, tenía que ver con su prosperidad, su salud, una familia grande, una edad avanzada, victoria sobre los enemigos. Ahora es todo lo contrario. Sí, es todo lo contrario. Y vamos a ver más cuando Pablo empieza a hablar del apostolado y dice que nosotros somos como la escoria de la tierra, somos burlados por todo el mundo, pero nos espera un galardón grande en el cielo. Entonces, pues, la cosa es muy diferente. Yo creo que yo pasé 2 acá. No,
estaba bien. La cosa es muy diferente de lo que era en el Antiguo Testamento. En cuanto a Dios tomando la iniciativa, pues para mí la encarnación del Señor Jesucristo es la cima de eso. Sí, a través del Antiguo Testamento observamos que Dios está siempre tomando la iniciativa para buscar restaurar su relación con nosotros. Y la cima de ese esfuerzo divino para restablecer esas relaciones, enviar a su Hijo Jesucristo acá a habitar entre nosotros y hasta morir en nuestro lugar. Entonces la salvación disponible en Jesús es completamente la iniciativa de Dios. En Juan 6:65 Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo lo entrego. Y también dice que nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Entonces vemos que esa es iniciativa de Dios, totalmente iniciativa de Dios. Jesús es el cumplimiento de la primera iniciativa de Dios en Génesis 3:15, donde Él decía que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. En cierta forma, todo el Antiguo Testamento estaba buscando ese simiente, desde que Adán tuvo 2 hijos y luego uno mató el otro y el que mató huyó, entonces uno sabía que no era ni el uno ni el otro. Luego Adán tenía otro hijo, Sem, y tenía cada uno la esperanza que eso era la simiente, pero no. Y así sucesivamente, Abraham, Isaac, Jacob, José, y sigue, David tampoco. Y David pensaba que era Salomón y tampoco. Y llegamos al final del Antiguo Testamento y todavía no se ha cumplido esa promesa de Dios, la primera que hizo frente al pecado. Pero el día que nació el Señor Jesucristo, pues eso fue el comienzo del fin del reino de Satanás como príncipe de este mundo. Gloria a Dios. Amén. En cuanto al ser humano decide, anoche estaba conversando con Joel y decíamos que ninguno de nosotros somos calvinistas ni tampoco arminianos. Y eso ilustra esto perfectamente, porque la Biblia enseña que todo eso es totalmente iniciativa de Dios, pero el ser humano tiene que responder. Igual como en todo el Antiguo Testamento el ser humano tenía que responder a la iniciativa de Dios de alguna manera u otra, la salvación que Dios provee para nosotros depende de nuestra respuesta. Por ejemplo, Hechos 2:38. Podemos leerlo si quieren. La predicación de Pedro, y este es su gancho. Cuando él intenta que las personas respondan a su predicación. ¿Qué dice allá? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, o sea que en cada lugar el ser humano tiene que responder de alguna manera u otra a la iniciativa de Dios. Jesús nos dio ejemplo en esto. En Juan 14, 10, por ejemplo. Estoy pasando muchas páginas acá. Si tiene Juan 14, 10, léalo, y yo busco Juan 14, 23. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Jesús dijo en 14:23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces Jesús nos dio ejemplo en vivir una vida sometida a Dios el Padre y luego Él exige a nosotros seguir ese ejemplo. El que permanece en Jesús también tiene que obedecer a Jesús. O sea que la forma de obedecer a Jesús es permanecer en Él. Entonces vemos que esa cuestión de la iniciativa de Dios y el hecho de que el ser humano responde, todavía hay un equilibrio, podemos decirlo, tensionado entre esas dos cosas. Porque vemos por un lado... Ese es Marcos 14:23, lo cual. Gracias. Dice, Marcos 14:23, léelo. y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Lo que merecía. Sí. ¿Será que eso era? Pero no parece. Sí. Bueno, de todas maneras,
la idea acá es que esta tensión entre la Biblia enseña que es todo iniciativa de Dios. Si no fuera por lo que Dios hace, nosotros no podríamos ser salvos. No solo porque le tocó a Jesucristo morir en la cruz por nosotros, pero es imposible que un ser humano llegue al Señor Jesucristo si el Padre no lo atrae. Pero por igual, si nosotros no respondemos ante esa atracción, ante esa iniciativa de Dios, no tiene valor en nuestras vidas. O sea que yo tengo un amigo que es universalista y él cree que al final de cuentas todo el mundo va a ser salvo, porque Jesucristo murió por todo el mundo y su muerte sirve para el perdón de todos los pecados. Sí, era un sacrificio perfecto y sigue argumentando así, no importa si en esta vida usted responde o no, porque Cristo murió por usted, usted va a ir al cielo. Pero yo creo que eso no es bíblico. La Biblia enseña que tenemos que responder. De alguna manera u otra hay algo en el ser humano que tiene que responder ante la iniciativa de Dios. En cuanto a promesas y pactos, Jesús inició el nuevo pacto, de eso hablamos. Cuando tomó la copa decía, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y el nuevo pacto es una extensión lógica del antiguo. Hasta cuando Jeremías lo predijo, leemos estos versículos ya un poco antes, y él se refiere en una forma explícita a Éxodo 19, donde Dios estableció el antiguo pacto y dijo que el nuevo pacto no será el mismo, sino que en vez de tener las leyes escritas en tablas de piedra, estarán escritas en los corazones de los creyentes. Entonces lo que observamos realmente es eso, que el nuevo pacto es una extensión lógica del antiguo pacto y depende en gran manera del hecho de que Jesús obedeció. Si Jesús obedeció, entonces el pacto, al fin un ser humano cumplió con la parte humana de los pactos que Dios había hecho. Y por eso los pactos son validados para el Señor Jesucristo. Y nosotros al creer en Él, estamos en Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y así nosotros disfrutamos de la obediencia del Señor Jesucristo. Somos incluidos, herederos y coherederos con Él de todas las cosas. Ahora, eso no quiere decir, como Pablo aclara, que podemos hacer lo que nos da la gana. ¿Sí? Tenemos que vivir en obediencia en el poder del Señor Jesucristo para disfrutar de esas bendiciones. O si no, estamos efectivamente apartándonos del Señor Jesucristo y invalidando en nosotros lo que Jesucristo validó por su obediencia. En cuanto al día de descanso, ¿se acuerda que la idea del día de descanso era estar en la presencia de Dios? En Isaías 7:14 habla de que un hijo será, ¿cómo es? Será un hijo y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? En Mateo 1:23 el apóstol muestra que esa profecía realmente se cumplió en el nacimiento del Señor Jesucristo. Correcto. Entonces, de ahí en adelante, el tiempo de comunión con Dios está libre. O sea que puede ser todo el tiempo, no solo el día, el Shabbat, el día de descanso. Jesús también reemplazó el templo, como leemos en Juan 20, 2:20 y 22. Y Jesús aclara que Jerusalén ya no es el lugar donde tiene que ir para adorar a Dios, sino que Él dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no es ni Jerusalén ni ningún otro lugar donde tiene que ir para adorar a Dios. Todavía hay muchas religiones que animan a sus seguidores a hacer un peregrinaje a cierto lugar. Hasta en el catolicismo se hace, en Nariño es a las lajas, yo no sé dónde van acá. La popa. La popa, bueno. Sí, entonces pues siempre hay algún lugar donde uno está más cerca de Dios que en cualquier otro lugar, en todas las religiones, pero en el cristianismo no. Porque Jesucristo es Dios y Dios está en todo lugar. Y Él vive en mi corazón ya.
y cuando estoy en la presencia de otros hermanos con el propósito de adorar a Dios, yo no puedo acercarme más a Dios que en ese momento en esta tierra. Entonces, Jesús dio inicio a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios en el mismo sentido que la nación de Israel era el pueblo de Dios. En el mismo sentido. La diferencia es en esto. La nación de Israel dependía en parte de una descendencia de sangre desde Abraham, de Isaac y Jacob. Y dependía de obediencia a ciertas pautas. ¿Sí? Jesucristo, el pueblo de Dios que Jesucristo inicia, depende de la fe en Jesús. De creer que Jesús hizo todo lo necesario para que yo pueda estar en relación con Dios. Entonces, yo no tengo que hacer nada más para estar en relación con Dios. Pero tengo que hacer varias cosas para mantener esa relación una vez que está establecido. ¿Sí? Entonces, las cosas que tenemos que hacer para mantener esa unión con Dios y con los otros hermanos, según el Señor Jesucristo, es primeramente el amor. Juan 13:34. Amarás a los unos a los otros como yo os he amado. La unidad, Juan 17, que sean uno como tú en mí y yo en ti. El perdón y la reconciliación. Allá en Mateo 18 da pautas para que cuando tu hermano te ofende, ve y repéndalo, tú y yo solos. Y luego sigue una secuencia de cosas que tienen que hacer para tratar de efectuar la reconciliación entre hermanos. La devoción, Hechos 2:42, habla de que permanecieron unánimes en la oración y juntos en el templo, escuchaban la enseñanza de los apóstoles y así sucesivamente. La comunión, donde tenían todas las cosas en común y que no había ninguno entre ellos que padecían de alguna necesidad, porque alguien otro estaba supliendo esa necesidad si usted no podía suplirlo usted mismo. Entonces, esa comunidad representa a Jesús acá en la tierra hasta su segunda venida. Entonces, vamos a leer Hechos 1:6 a 11. Hechos 1:6 a 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, se fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esa palabra testigo es clave en todo el libro de Hechos, ¿no? Testigo. Y eso lo que significa es que nosotros representamos al Señor Jesucristo acá en la tierra. O sea que cuando hablamos, somos la boca del Señor Jesucristo. Cuando mostramos amor, somos las manos y los pies del Señor Jesucristo acá en la tierra. De una manera efectiva, somos la presencia de Cristo acá en la tierra. Entonces, pues, ese concepto es importante para captar. No tenemos que hacer nada más para ser salvos, para entrar en relación con Dios. Pero una vez que estamos en relación con Dios, hay varias cosas que tenemos que empezar a hacer para mantener esa relación. Es como dice en Efesios, somos salvos por la gracia, por fe, no por obras. Pero luego dice, para las buenas obras
que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Entonces, estamos salvos por la gracia, pero para buenas obras. Mucha gente lo tiene al contrario, somos salvos por las buenas obras. No. Sí, ninguna buena obra que yo hago, que ningún ser humano hace, nunca le va a ganar la salvación. En cuanto a Dios de los ejércitos, acá llegamos a esa actividad, ese ministerio de Jesús de expulsar demonios. Y hay varias cosas que toca aclarar acá, porque yo creo que hay mucho malentendido en cuanto a eso. Entonces, a ver, ¿en qué orden tengo las cosas? Yo voy a mirar el siguiente para... Bueno. Muchas gracias. En Marcos 1, 25 y 26 relata cómo el Señor Jesucristo expulsó un demonio y muestra su poder absoluta sobre ese ser espiritual. Voy a leer, dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, la palabra que usa ya Jesús reprendió, esa palabra en griega traduce una palabra en hebrea que Dios, el Dios de los ejércitos, utilizó para reprender los enemigos físicos en la nación de Israel. Entonces, lo que vemos en el ejercicio de Jesús en expulsar demonios, Él está desplazando, por decirlo así, la guerra espiritual de una guerra física contra enemigos humanos a una guerra espiritual contra seres que no podemos ver ni palpar, porque son seres espirituales. En Mateo 12, 28 a 29, vamos allá. Yo quiero leer todos estos versículos porque creo que esto es clave para entender esta parte del ministerio de Jesús y la relevancia que tiene para nosotros hoy día. Mateo 12, 28 a 29. Acá los fariseos acusaban a Jesús de expulsar demonios por el poder del mismo diablo. Y Jesús dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Entonces eso es prácticamente hablando de una parábola. El Señor Jesucristo está comparando el reino del diablo a una casa. El diablo es el hombre fuerte que es dueño de esa casa. Y los bienes de ese hombre son los seres humanos que son siervos del diablo. ¿Sí? Entonces Jesús saquea la casa, liberando a las personas que antes servían al diablo para que ellos ahora puedan servir al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo, para hacer eso, él tenía que atar al hombre fuerte. Entonces, para mí, efectivamente, el hombre fuerte, o sea que el diablo, ya está atado. Y vamos a ver más adelante en Colosenses que el Señor Jesucristo, además de atar al diablo, ya lo despojó de todas sus armas. ¿Sí? Entonces el hombre fuerte está atado y despojado, ya no tiene armas. Lo único que puede hacer es mentir. Entonces el cristiano que cree las mentiras del diablo, el diablo todavía puede ejercer algún poder sobre ese cristiano. Pero el cristiano que cree la verdad y rechaza las mentiras del diablo, ya el diablo no tiene poder porque está atado y está desarmado. Vamos a ver en más detalle cuando llegamos a Colosenses cómo está desarmado. Pero yo creo que es clave entender eso. ¿Sí? Yo escucho a harta gente atando todavía a Satanás. Pues para mí Satanás ya está atado. Así es. ¿Sí? No tenemos que atarlo. Está atado, está desarmado. Lo que tenemos que hacer es proclamar la verdad, lo que la palabra de Dios dice. Entonces Jesucristo vio a Satanás caer como relámpago. El Señor Jesucristo delegó el poder de echar fuera demonios a 72 personas en el Evangelio, según el Evangelio de Lucas. Ellos iban echando fuera demonios, sanando gente, y cuando regresaban daban
reporte al Señor Jesucristo del poder que habían observado en su ministerio. Y fue en ese momento, y Lucas lo registra en Lucas 10:18, que Jesucristo dice que vi Satanás caer como relámpago. Entonces Juan 10:10 dice, bueno, primero de Juan 10:3, primero de Juan 3:8 dice que el Señor Jesucristo deshizo la obra del diablo, pero Juan 10:10, ese es un versículo interesante, dice que el diablo vino solo para el ladrón. La verdad es que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos pues la victoria definitiva del Señor Jesucristo sobre el diablo. Sí, como dije, delegó su poder a sus seguidores. Bueno, la guerra continúa después de su resurrección. Entonces se preguntarán, yo voy a tomar un bocado de tinto acá. Cualquier cosa, hay más. Ahí está bien. Se preguntará, si el diablo está atado y si está desarmado, ¿por qué tenemos tantos líos? Porque todos tenemos líos. Yo de acá, yo voy a Valle Dupac. En Valle Dupac voy a estar hablando de la guerra espiritual en especial. Entonces, yo experimenté muchas diferentes formas en que el diablo me opuso en estos últimos 15 días. Y entonces estaba alistando esta cosa, me sucedió una y otra cosa. Lo que usted contó, que vino de un ayuno de mucha bendición a caer sobre la cerca. ¿Sí? O sea que en cierta forma todavía nos suceden cosas que nos muestra que aunque el diablo está atado y aunque está desarmado, todavía estamos en una lucha y él todavía puede causar ciertas cosas en nuestras vidas que si no lo manejamos bien puede obstaculizar la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, usted preguntará, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Pues la respuesta que yo les puedo dar es esto. Cada uno de nosotros tenemos que apropiar la victoria del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo murió y resucitó, entonces venció la muerte. Dice en Hebreos que la muerte era un arma del diablo. El último, creo que es 1 Corintios 15, que la muerte era la última arma del diablo contra nosotros. El Señor Jesucristo venció ese arma y nos liberó del temor de la muerte, según Hebreos 2:14. El problema es eso. A veces algunos de nosotros todavía tememos la muerte. A veces no creemos del todo la verdad de la palabra de Dios acerca del hecho de que vamos a resucitar y que no debemos temer al que puede dar muerte a este cuerpo físico, sino que debemos temer al que después puede echar el alma en el infierno. ¿Sí? A veces no creemos eso, a veces vivimos todavía atemorizados de lo que nos puede hacer a nosotros físicamente. Entonces no apropiamos del todo la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. Romanos 6 da a entender que el Señor Jesucristo nos ha dado victoria sobre el pecado. Y el apóstol Pablo allá en Romanos 6 dice, por eso que el pecado no reine más en sus cuerpos, sino que presenten sus miembros a Dios como instrumentos para justicia y no presenten sus miembros al diablo como instrumentos para el pecado. Así es, no es memorizado, pero más o menos eso es lo que dice. Pero todavía hay muchos cristianos, y yo digo, todo cristiano en algún momento, que no apropia del todo la victoria del Señor Jesucristo sobre el pecado, sino que a veces nos rendimos a la tentación, cedemos al poder del pecado y pecamos otra vez. Y en ese momento lo que estamos haciendo es estamos debilitándonos a nosotros mismos de tal manera que el diablo puede tener una influencia temporal sobre nuestras vidas hasta que nos arrepentimos y volvemos de todo corazón a Dios.
estamos liberados de la condenación de la ley. Romanos 7 y 8 hasta 8.1 dice, por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley no nos puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo satisfizo la ley y nosotros estamos en Cristo. Pero hay cristianos todavía que andan cargados con culpa por pecados que cometieron hace mucho tiempo, se arrepintieron de sus pecados, pero no han recibido el perdón de Dios. Dios los ha perdonado, porque 1 Juan 1.9 dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay cristianos que andan cargados de culpa por pecados que Dios ya ha perdonado, pero ellos no han podido recibir el perdón de Dios porque no creen de fondo lo que la palabra de Dios dice acerca de sus pecados. Entonces, hasta ese punto en que no han podido recibir el perdón de Dios, andan cediendo poder al diablo. ¿Sí me entienden? Okay. Entonces, Jesús ató al diablo, desarmó al diablo y venció el diablo por completo. El problema es que nosotros, los hermanos, los creyentes, no hemos apropiado del todo y en todo momento la victoria de Jesucristo sobre el diablo. Entonces, hay tiempos cuando el diablo nos atribula y pasa a mí. Entonces, yo sé que eso pasa a todo el mundo. Pero esa es la razón. No es porque el diablo tiene algún poder real, ya no lo tiene. El problema es que nosotros no apropiamos del todo la victoria que el Señor Jesucristo ganó sobre el diablo. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto hasta ahora? Sí, si hay una pregunta allá al fondo, Bueno, puede pedir. porque este es un tema controvertido, por Sí. decirlo, controvertido en la iglesia. Sí, ya viene la persona que va a hacer la pregunta. Muy buenas tardes, pastor. Escuchando sobre de que ya no podemos, por ejemplo, declarar esa palabra, atar al hombre fuerte porque ya él fue atado, ya él está destruido. Entonces yo necesito que bíblicamente, como yo tengo un soporte para yo darle crédito a esta palabra. Bueno, está bien. Está bien. Y tengo que confesar que no puedo encontrar en la Biblia un lugar donde dice que no diga ato al diablo. Porque no existe un versículo que dice así. Pero tiene que tener en cuenta que el Señor Jesucristo ató al diablo. ¿Sí? De eso tiene que tener en cuenta. Porque Él aclaró en ese lo que leemos, que no hubiera podido expulsar demonios si no hubiera atado al hombre fuerte. Entonces, según eso, el hombre fuerte es atado. En Hechos encontramos a Pablo, por lo menos, echando espíritus fuera en 2 ocasiones. Por lo menos 2 que yo puedo acordarme. En ningún momento pronunció él alguna palabra por el estilo, sino que dijo que pues, expulsó el demonio, ¿no? Dijo, fuera y salió. No hay enseñanza explícita en las cartas de Pablo acerca de eso. O sea que este tema más que todo aparece en los evangelios y en Hechos. Pablo no habla de eso en sus cartas. Pero cuando llegamos a Judas, encontramos Judas y segundo de Pedro, encontramos ambos criticando a los maestros falsos que menosprecian o hablan mal de los poderes. Déjame a ver si puedo encontrarlo rápido. Estoy mirando el segundo de Pedro ahora. Si alguien quiere ayudarme a mirar en el libro de Judas donde habla de eso. Sí, cuando dice que en Judas creo que está. ¿Ya lo tienen? 1:8. No obstante, de la misma manera,
También estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Y 2 de Pedro 2:2 dice, pero estos hablando mal de cosas que no entiendan, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes tienen, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Entonces, hablando mal de cosas que no entienden. Y el 11, tal vez es el 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ellos no temen decir mal de las potestades superiores. Así pues. O sea que hay una diferencia, tengo que admitir acá, hay una diferencia, porque en 2 de Pedro y Judas, el apóstol y Judas están criticando a maestros falsos por proferir palabras así contra los demonios. Son maestros falsos. Nosotros no somos maestros falsos, ¿sí? Pero da a entender que ni los ángeles hacen eso, sino que dejan eso al Señor. Pues yo creo que todos los que hemos participado en expulsar demonios entendemos que es por el poder de Cristo que se hace. Si yo en mí mismo no tengo poder para expulsar un demonio, usted tampoco, es en el poder del Señor Jesucristo. Eso sí entendemos. Y yo diría, incluso las palabras que decimos tal vez no importan mucho. Lo que importa mucho es que reconocemos que es el poder del Señor Jesucristo que hace esa obra. Lo único que yo estoy diciendo es que tal vez decir Satanás te ato sobra. ¿Sí? Sobra. Y al fin no soy yo quien lo haga, sino que es el Señor Jesucristo que lo ha atado en mi manera de pensar. Y si quiere incluir eso como parte del proceso, de pronto debe decir, Señor Jesucristo, ata al enemigo y sácalo fuera de este hombre, y luego mandar al demonio a salir, porque para mí es Él que hace todo eso, es Él que lo hace. Claro que nos ha delegado el poder, que en su nombre podemos hacer este ministerio, y debemos hacerlo. No estoy diciendo que no debemos hacerlo, sino pues peligroso, porque vivimos en un mundo donde todo el mundo cree en agüeros. Todo el mundo cree en agüeros, en la mata de sable, la herradura, o no. Y en palabras mágicas, hasta que en la iglesia evangélica, eso es la sangre de Cristo, o en el nombre de Jesús, vuelve como una forma, y no estamos pensando en lo que estamos diciendo, casi un agüero, como una fórmula mágica. Tenemos que cuidar contra esas cosas. Así es. Siguiente pregunta. Gracias. La verdad es que este tema es bastante controversial. Sí. Porque la Biblia nos enseña que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, también dice que el mismo Cristo nos ha entregado un enemigo vencido. Entonces, si dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces hay otra parte en donde la Biblia nos enseña, o sea, lo he aprendido de esta manera, que Él no se puede manifestar muy directamente porque nuestras oraciones lo tienen como que arrinconado, las oraciones de todos nosotros como santos. Entonces, Él se puede manifestar, pero a través de su mal ejército. Entonces, quiero que nos den un aliento acerca de esta parte. Claro, sí. Ese es 1 Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿cierto? Y complementamos con Santiago 4:7,
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y mirad de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros y por el estilo. Yo sigo insistiendo que el problema nuestro no es el poder actual del diablo, sino nuestra falta de apropiar por completo la victoria del Señor Jesucristo. Una manera de apropiar esa victoria es andar en obediencia. Ninguno de nosotros lo hacemos a la perfección. Y por eso a veces, yo digo, a veces experimentamos un mordisco, para ponerlo así, del león. ¿Sí? Yo lo he experimentado y casi siempre lo atribuyo a algo en mi vida donde yo digo, ¿y por qué hizo eso? A veces empiezo a fallar en el área de oración, a veces empiezo a confiar en lo que yo sé, en vez de confiar en Dios que sabe todo. ¿Sí? Todos nosotros tenemos diferentes tentaciones, para algunos es el trabajo, para otros las mujeres, para otros lo que fuera. Y todos nosotros, ninguno andamos a la perfección, someternos a Dios. Y cuando no estamos sometidos a Dios, resistir al diablo, ¿para qué? Porque Él sí tiene más poder que nosotros cuando es nosotros no más. Y yo sí creo que el problema es eso. El problema somos nosotros, no lo que hizo el Señor Cristo, porque yo creo que Él ya ganó la victoria. Entonces, esa es mi manera de ver las cosas. Yo sé que la Biblia no nos da toda la información que quisiéramos tener. ¿Sí? A mí me gustaría tener un manual sobre estas cosas. Otra cosa que noto, y vamos a llegar allá cuando llegamos al libro de Efesios, si llegamos allá, porque la hora avanza, que aún la armadura de Dios es para resistir y estar firmes. No se encuentra en la Biblia muchas instrucciones acerca de cómo atacar al diablo. La mayoría es cómo resistir al diablo. Lo que yo encuentro en la Biblia, la manera de atacar al diablo es evangelizar. Predicar la palabra de Dios. Así es. Convencer a las personas a recibir al Señor Cristo. Y los dos ministerios, uno de sanidad y otro de liberación de gente endemoniada. Yo creo que esas son maneras de atacar directamente al reino del diablo y despojarle de sus bienes. Y cuando oramos y la gente se sana, o cuando expulsamos un demonio y la gente experimenta liberación, eso sí es una derrota directa. Eso es algo que podemos hacer para derrotar directamente al diablo. Pero desafortunadamente la Biblia no nos da instrucciones muy explícitas acerca de eso. O sea que en sus cartas Pablo no habla de eso. Ninguno de los otros autores habla de cómo expulsar un demonio. Y los ejemplos que vemos en Hechos, pues Pablo está haciendo lo que Jesús hizo, fuera. ¿Sí? Entonces, pues, yo digo, pues seguir ese ejemplo. Seguir ese ejemplo. Y pues en mi vida he experimentado que eso funciona. Y si uno está andando bien con el Señor, está pues en la oración, en el ayuno, andando con el Señor, y se encuentra en una situación de eso y hace lo que Pablo hizo, pues la situación se arregla. La persona está libre. Bueno, no sé si iba a decir algo más acerca de eso. Cuando lleguemos a Colosenses, y Efesios y Colosenses hablan más de eso. La relación con Dios después de la muerte. Bueno, Juan 5, 28 y 29 es casi, yo creo que Jesús estaba citando a Daniel. Sí, porque Daniel dijo algo muy semejante. Podemos leer si quiere, si alguien puede encontrar esos versículos rápido. Juan 5, 28 a 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Daniel 12, 2 y 3 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces yo creo que Jesús estaba pensando en la cita en Daniel cuando dijo eso. Y yo creo que la existencia en el cielo es algo semejante a lo que Adán experimentaba antes del pecado, porque en Lucas el Señor Jesucristo dijo al ladrón que le confesó: hoy estará conmigo en el paraíso. Y paraíso es el término que los judíos usaban con regularidad al referirse a la existencia de Adán y Eva antes del pecado. Entonces lo que nos espera es una restauración y hasta de pronto algo mejor de lo que Dios tenía en el huerto de Edén para Adán y Eva. Bueno, ya mencioné que en los evangelios la frase seguir a Jesús tiene el mismo significado como la frase buscar a Dios en el libro de Crónicas, las mismas características. Yo voy a seguir acá. En cuanto a sustitución, pues todo el Antiguo Testamento apuntaba al Señor Jesucristo. En Marcos 10:45 es donde Él dijo que yo he venido para dar mi vida en rescate para muchos. Jesús sabía que eso era su razón de existencia, o una de las razones por qué Él había venido acá a la tierra. Y en Juan 1:29, Juan el Bautista dice que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios anteriores solo tapaban el pecado. Este sacrificio quita el pecado. Los sacrificios anteriores era mi cordero que yo traía. Esto es el cordero que Dios provee. ¿Sí? Entonces hay mucho en esa frase corta de Juan el Bautista. Ya no es mi cordero, es el cordero de Dios. No solamente tapa el pecado, sino que lo quita. Y acá, Hechos 13, vamos a leer esto, para ver cómo la sustitución adelantó. Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, eso admite que la ley de Moisés era deficiente en el sentido que no podía justificar del todo al ser humano. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo, que es, cumple toda la sustitución del Antiguo Testamento, sí alcanza a hacer lo que la ley de Moisés, lo que la ley de Moisés no pudo hacer. En cuanto a la tierra, ¿se acuerda que la tierra es el lugar de estar en comunión con Dios? En los libros históricos era la tierra prometida, lo que hoy día conocemos como Palestina o Israel. El Evangelio de Lucas muestra que el Evangelio debe llegar hasta lo último de la tierra, y para mí eso está mostrando que la tierra prometida ahora es todo el planeta. Ahora el lugar para tener comunión con Dios es todo el planeta, donde quiere que 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Marcos 13 y los pasajes paralelos, que creo que es Mateo 24 y Lucas 21, donde Jesús da todo ese discurso largo acerca de las últimas cosas. Eso da promesa de que hay algo en el futuro que es mucho mejor que eso. Sí. Yo vi un video en YouTube y era una canción cristiana, y primeramente lo cantaban en inglés, luego en español, luego en ruso, luego en japonés, luego en algún idioma indígena, luego en no sé qué, y eso, ese video seguía como 40 minutos, era un corito corto, pero tenía la misma melodía, y grupos seguían pasando a la plataforma
de personas de diferentes países cantando este mismo coro a la misma melodía. Y apenas terminaba un grupo y ahí estaba el otro grupo y empezaba a cantar. Y eso seguía como 40 minutos. Yo decía, eso era como una muestra de cómo va a ser la cosa en el cielo. Sí. Lo que tenemos acá en la tierra es bello, es bonito. Y yo pues tengo el privilegio de viajar y acompañar a iglesias en una y otra parte y puedo observar la diversidad hasta cierto punto de la iglesia de Dios. Pero piensa por un momento, el día domingo ya comenzó en alguna parte de la tierra. Sí, por ahí en Japón y esas partes ya es domingo por la mañana. Ya hay hermanos reunidos alabando a Dios, adorando al Señor ya el día domingo. Y por los próximos 24 horas hay como una ola de alabanza y adoración que pasa por toda la tierra y llegará a Colombia y pasa a Colombia y sigue. Sí, a las partes, digamos, a Hawái, a Indonesia, a Australia, así. Y sigue, y sigue, y sigue, por horas y horas y horas. Eso no existía en el tiempo del Señor Jesucristo. Existía cuando Él se fue al cielo, 120 reunidos orando en un aposento alto. Y en los 2 milenios de allá para acá, de veras, toda lengua, toda etnia, hay algún representante del Señor Jesucristo en cada país. ¿Sí? Y ese ola de alabanza, nosotros somos una parte pequeña de lo que Dios está haciendo en este mundo. Y estos pasajes donde Jesús hablaba del futuro, ¿cómo va a ser en el cielo, hermano? Eso va a ser algo, no hay palabras para escribir lo que nos espera. Estoy convencido de eso. Y de todas maneras, pues, la vida del Señor Jesucristo era el comienzo de todo eso. Entonces, en cuanto a profecía e intercesión, pues Jesús es el profeta de todos los profetas. Y en cuanto a oración, yo creo que ningún ser humano nunca ha superado el poder del Señor Jesucristo en oración. Él nos dio ejemplo de cómo debemos orar y estar en una actitud de oración a todo momento. ¿Sí? Entonces, ese ministerio va en aumento. Y hasta el día de hoy, a la medida que la iglesia crece y crece y crece, hay más personas dedicadas a la oración. Hay un versículo en Juan 14 donde habla de que y vosotros haréis mayores cosas que estas. ¿Sí? Hablando de las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Y él dice, y vosotros haréis mayores cosas que estas, porque yo voy al Padre. Estaba hablando del Espíritu Santo. Entonces, no está diciendo que, por ejemplo, Jorge va a poder hacer más que el Señor Jesucristo, o yo voy a poder ser más que el Señor Jesucristo, sino que la iglesia. Porque ahora la iglesia está en todo el mundo. Jesús cuando sanaba, él estaba o en Capernaum, o estaba en Betel, o estaba en Jerusalén, no podía estar en los lugares. Ahora hay representante del Señor Jesucristo en todo el planeta, sanando, echando fuera demonios, predicando el Evangelio, orando, ¿sí? Entonces, hacemos más ahora, porque Cristo se fue. Eso no hay nada nuevo. Remanente. El remanente. Hay varias parábolas que Jesús relató, la red, la cizaña, que da a entender que en la iglesia hay creyentes y no creyentes. En el reino de Dios hay seguidores del Señor Jesucristo y hay personas que son rebeldes al Señor Jesucristo. Entonces el remanente somos nosotros que verdaderamente estamos siguiendo al Señor Jesucristo. No todos los que asisten a la iglesia son creyentes. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y manejar un ministerio de evangelización, además de nuestro ministerio de discipulado, porque siempre queda algunos que no han recibido al Señor Jesucristo en cada iglesia. Estoy convencido de eso. En cuanto al rey, Jesucristo definitivamente se presenta como el rey. Pilato le hizo la pregunta y el Señor Jesucristo solo decía, mi reino no es de este mundo, pero en ningún momento negó que él era el rey. Entonces, en los evangelios, sobre todo Mateo, Marcos y Lucas, hablan mucho del reino de Dios y su comienzo. ¿Sí? Se inició el reino de Dios con la primera venida del Señor Jesucristo. Amén. En cuanto al sufrimiento,
En los escritos hablamos mucho del sufrimiento y de diferentes aspectos del sufrimiento. El sufrimiento del Señor Jesucristo es lo que cumple el plan predeterminado de Dios. Y el hecho de que Dios mismo sufrió en su propio cuerpo las consecuencias de nuestros pecados pone todo sufrimiento en contexto, cual sea. Yo creo que la mejor respuesta a toda interrogante respecto al sufrimiento en la vida humana es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Porque el sufrimiento de Él totalmente inocente, y nunca hizo nada malo, solo pensaba el bien, Dios es amor, y Él murió, Él sufrió en nuestro lugar. Entonces cualquier sufrimiento que nosotros padecemos tiene contexto cuando pensamos en el sufrimiento del Señor Jesucristo. Y más adelante, cuando hablamos de las epístolas, vamos a ver cómo nuestro sufrimiento para el Evangelio complementa y en cierta manera acompaña el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, yo puedo seguir nomás con eso. En cuanto a tiempo, ya empezamos a llegar a una teología más completa del tiempo. Ya casi terminamos con esta parte. Los judíos tenían la idea del tiempo presente que represento acá con la línea azul, y el tiempo futuro que representa con la línea amarilla, y hablaba ellos del día del Señor. El profeta Joel, el profeta Sofonías, varios profetas hablaban del día del Señor. Y ellos pensaban que el tiempo actual acabará y el tiempo futuro se iniciará en ese día del Señor. Lo que observamos, lo que sucedió, es algo distinto. Con la primera venida del Señor Jesucristo se inició el tiempo futuro, pero no terminó el tiempo actual. Entonces nosotros vivimos en lo que algunos teólogos llaman la mitad del tiempo. O sea que tenemos la naturaleza de Cristo. Según de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva creación. Eso es lo que dice literalmente. Ya somos parte de esta nueva creación, pero todavía parte de la antigua creación. Da a entender que el Señor Jesucristo inició una nueva familia. Cuando nosotros nacemos de nuevo, pasamos a la familia de Dios, pero todavía pertenecemos a la familia de Adán y Eva. Entonces tenemos rastros de esta vieja familia todavía nosotros, aunque llevamos las características de la nueva familia, que es la familia de Dios. Y hasta que el Señor Jesucristo viene por segunda vez, esta primera creación no tiene fin. Entonces, la teología del tiempo del Nuevo Testamento es más complejo que la teología del tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, pues, algo para tener en cuenta. Vamos a ver cómo vamos. Uno más y podemos descansar como un rato. ¿Qué actitud debemos tener como iglesia frente a esa nueva teología del tiempo? Pues el Señor Jesucristo contó una serie de parábolas de Marcos 24 hasta Marcos 25. Hay una serie de 4 parábolas que ilustran varias actitudes que debemos tener frente a la segunda venida del Señor Jesucristo. El deber de los discípulos mejor dicho, uno, usar el tiempo que resta para invertir sus habilidades, tiempo y esfuerzos en edificar el reino. Esa es la palabra de las minas, ¿se acuerdan? Un seguidor recibió una mina y lo escondió. Y cuando llegó el maestro, lo entregó. Entonces, el maestro quitó la mina y lo dio a otro y mandó a ese discípulo malo al infierno. ¿Sí? Entonces, esa parábola lo que dice es que mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo, debemos estar usando nuestros recursos económicos,
capacidades, habilidades, el tiempo que tenemos y invertirlo en el reino de Dios. ¿Sí? Por una cosa. Luego debemos demostrar amor sincero en formas prácticas. ¿Se acuerdan? Las ovejas y las cabras. ¿Sí? Visitando a los enfermos, acompañando a los que están encarcelados por su fe, dando alimento a los que tienen hambre, supliendo las necesidades de los que tienen escasez. Mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo, debemos estar amando a los demás en formas prácticas. Como dice en 1 de Juan, no ama de palabra, sino de hecho y en verdad. Mateo 28, otro deber, mientras tanto, mientras esperamos, hacer discípulos. Así es. No es suficiente que levanten la mano y luego nunca nos vemos otra vez. Hacer discípulos implica un compromiso con la persona que recibe al Señor Jesucristo hasta que Él llega a madurar y es capaz de ser discípulos Él mismo. Y finalmente, vivir en obediencia. Mateo 28:20 dice que estaré con vosotros hasta el fin del siglo, pero la idea es si está haciendo lo que le manda. ¿Sí? Se acuerda que somos salvos por gracia, pero somos salvos para buenas obras. Entonces, con eso yo quiero terminar. Yo creo que pasamos el tiempo un poquito, pero debemos tomar el descanso. Sí. Bien, vamos a pasar un break. Los que necesiten tomar algo, café, pueden hacerlo. Entonces tenemos 5 minutos para el break y 10 minutos para preguntas, para relajarnos un rato, así que podemos socializar. Póngase de pie, tírese. Bien.